Ahí se queda grabando todo, ¿eh? Ok, cuidado con lo que hablan, ¿eh? Cuidado Sí, muy con lo bien. que hablamos. Ante los ojos de- ¿Qué? Nada, dije que ya. Oye, acá, ya no. ¿Dónde salen los chicles? Hasta los bubulubos eran a peso. Ya no, no, ya no hay nada a peso. Ah, no, ¿sí sabes que hay a peso? Sí. Apaga la luz, ¿eh? ¿Por qué no lo escucho? Pues porque no hablan. Hola. Ah, Sí, Ya, ya lo escuché. perdón, es que estaba aquí escribiendo algo. Eh, pues ahorita somos 4. Esperemos a ver si en el transcurso se van agregando, se van agregando los demás hermanos. Y pues me gustaría pedirte, Pati, ¿no está Uriel, verdad? Sí, aquí está Uriel, Ah, déjenme, claro, es Aquí ando, me que tienen lavando los trastes. no es ah, cierto, caray. no es cierto. Ya levanta el castigo, Pati. Ya le voy a levantar el castigo ahorita. Sí, sí, Lo voy a premiar para que tome el estudio. excelente, Que tome el estudio, ese es el premio. perfecto. Pues si Ujú. nos puede llevar en oración para dar inicio. Sí, claro, claro que sí. Vamos a hacer la oración. Señor Padre bendito, nuevamente te damos las gracias, Señor mío, a ti que eres el Dios verdadero, el Dios, el único y verdadero Dios de este planeta, Señor, de este universo, Señor Padre bendito. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío. Gracias, Señor mío, por darnos la oportunidad de despertar en esta mañana, Señor Padre, de poder estar aquí en el estudio. Padre mío, gracias porque has quitado toda traba, Señor mío, para que podamos estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Te pido por los que faltan por entrar, que les des la oportunidad, Señor mío, de que puedan entrar, Señor Padre bendito. Gracias por este alimento espiritual que nos vas a dar, Señor Padre bendito. En esta mañana también te quiero pedir, Padre bendito, que uses a Memo, Señor Padre bendito, para que pueda Él darnos el estudio, que pongas palabras en Él, Señor Padre bendito, que tú dirijas, Señor Padre bendito, este estudio, como todo, que dirijas nuestras vidas, Señor Padre bendito, hacia tu camino, Señor mío. Gracias, Señor Padre, que nosotros vengamos y que estemos dispuestos a aprender y que nos des sabiduría e inteligencia para entender, Padre bendito, todo lo que nos quieres enseñar a través de nuestro hermano Memo, Señor Padre mío. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Amén, amén, amén. Bien, pues entonces continuamos, seguimos con el estudio del libro de Efesios y pues
sábado pasado tuvimos la oportunidad de concluir con el capítulo 4 acerca de nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Y todo lo que el apóstol Pablo, a través de, mejor dicho, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está instruyendo cada una de estas mandatos, cada uno de estas ordenanzas de parte de Dios, Perdón. este, que como concluimos, finalmente son para bendición nuestra, son para nuestra vida, para nuestro bien. Y pues, como desea el Señor que andemos ahora, ¿no? Ahora que hemos sido hechos unas nuevas criaturas, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo se espera que andemos? Veíamos que los 3 primeros capítulos el Señor nos equipó, nos dio todo ese poder, esas bendiciones, y nos hizo saber quiénes somos en Cristo. Nos sentó en lugares celestiales. Y ahora nos llama a cómo debemos andar, cómo debemos caminar, siendo ahora esos hijos suyos, habiendo sido hechos hijos suyos, y cómo debemos conducirnos ahora, cuál debe ser nuestra nueva vida, que fue lo que estuvimos viendo. Y va a continuar porque comentábamos que en esos 3 primeros capítulos es doctrina también, es una enseñanza que el apóstol Pablo está haciendo para nuestra vida. Y posteriormente del 4 al 6 son capítulos que hablan acerca de la vida práctica, de cómo vamos a poner en marcha, ¿no? Cómo vamos a arrancar con todo eso que ya nos dio el Señor para vivir nuestra vida y cómo debe ser esa conducta y nuestro andar, cómo debemos andar. Así es que continuando con esa parte de esos imperativos que son ahora son una serie de imperativos que el apóstol Pablo está dictando, esos mandatos que está dictando el apóstol Pablo, son los que conforman esa parte de la vida práctica del creyente. Es que vamos a darle lectura a los 7 primeros versículos del capítulo 5, esperando en el Señor que podamos avanzar hasta esos versículos en esta semana, en este día, y dando pues oportunidad para que en la siguiente semana podamos avanzar. Si no todo el capítulo, concluirlo, avancemos otro poco más en esto que nos está hablando este capítulo del apóstol Pablo. Dice la escritura, no sé si ya lo tengan ahí, Efesios 5, tiene como, amén, tiene como título, Andad como hijos de luz. Y dice la siguiente manera. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Amén. Bien, y pues como comentábamos, el apóstol Pablo está haciendo esta serie de ordenanzas, de mandatos, de imperativos, que como veíamos en el final de la semana pasada, son para nuestro bien, son para que
nuestra vida marche conforme al propósito de Dios. La palabra sed o sean, ¿no? Digamos ya en una traducción más actual, eh, en qué sentido está? ¿Es una sugerencia o cómo está ahí? Es una orden. En presente y Presente. diciéndonos que obedezcamos. Ah, es una orden, como decía Leti, ¿no? Como mencionaba, es un imperativo. Capítulo 4 en adelante, como les repito, son imperativos, son mandamientos, son órdenes Gracias, hasta luego. que el apóstol Pablo está dictando para nuestro bien. Y dice, sed pues, esa palabra pues, ¿a qué hará referencia? El de taxis, el de... Se refiere a todo lo que nos vino diciendo en el 4, Correcto, que todo lo que somos en Cristo seamos congruentes. exacto. ¿No? Sí, correcto. Sí, esa palabra pues, o cuando aparece por tanto, de modo que, hace referencia a lo que se venía hablando anteriormente. Y es una conexión entre eso que se venía hablando y lo que va a continuar diciendo a partir de ese punto. Entonces, sed nos está hablando de una ordenanza. Sed pues, conforme a todo lo que había venido hablando, imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabra imitadores proviene de la palabra griega mimetes. Mimetes, de donde proviene también, o es la raíz de la palabra mimo. Y pues un mimo, pues hemos visto, ¿no? Es una persona que anda imitando los movimientos de otra persona, es un bufón, ¿no? Pero propiamente está imitando lo que hace otra persona. Entonces, esa palabra mimetes es en su sentido más principal, es seguir o seguidor, imitador o imitar. Y hoy en día hay una palabra que se ha formado a través de, pues, todo esto que ha tenido que ver con las redes sociales. Es una palabra que se llama influencers, no sé si lo hayan escuchado, los influencers. Y pues estas influencers son personas que se destacan en alguna red social o algún otro canal de comunicación y expresan opiniones sobre algún tema concreto y ejercen una gran influencia sobre muchas personas. Estas personas que son influenciadas, a los que son influenciadas por estos influencers, se les llama seguidores, ¿sí? Y estos seguidores de alguna manera tratan de emular o imitar al influencer, haciendo ver que están de acuerdo con todo lo que dice el influencer y que su influencia en ellos es tal que desean ser como ellos, ¿no? Yo me acuerdo que había una influencer, no recuerdo el nombre, pero mi hija la seguía, ¿no? Y de alguna manera tenía influencia sobre ella tanto en su pensamiento como en sus actitudes y en lo que trataba de emular, ¿no? Sabía muchas cosas que le llamaban la atención de esta persona y pues ella trataba como que de emular o imitar el estilo de vida de este influencer. Y, y entonces aquí el apóstol Pablo nos está haciendo el mandato de ser imitadores, pero no de un influencer, ¿verdad? Ahí dice imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es un cristiano?
o cómo se podría definir qué es un cristiano? ¿Alguna idea? Puede ser un discípulo. Ajá, exacto. Y un discípulo es aquel que aprende del maestro, ¿no? Y un cristiano también se le denomina como un seguidor de Cristo. Entonces, tomando esta analogía del influencer, toda proporción guardada y con todo respeto, toda reverencia, este, nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir y es nuestro modelo a imitar. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, andad de sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vemos que cada uno de nosotros que hemos tenido la bendición de procrear, de ser padres, hemos podido ver que en nuestros hijos vemos reflejadas algunas actitudes, conductas, a lo mejor incluso hasta manías que pueden ver en nosotros, ¿no? Y, y he aquí, pues, la importancia de que el ejemplo que estemos dando sea el correcto, que siempre tengamos presente que hay alguien que nos está siguiendo, ¿no? Sobre todo cuando son chicos, ¿no? Ya cuando van creciendo, ellos van formando su propio criterio, van formando su forma de pensar, incluso son influenciados también por, por los compañeros, por los amigos, y empiezan a brotar por ahí, pues los defectos que en su momento no se veían del padre o de la madre, ¿no? Empiezan a aparecer porque ya ellos van teniendo van formando su propio criterio y se empiezan a dar cuenta de que no, pues ya me di cuenta que sí, también se equivoca, ¿no? También se equivoca mi papá, también se equivoca mi mamá. Y por ello es importante que siempre tengamos presente que hay alguien que nos está siguiendo. Y quizás alguno de nosotros tenga alguna experiencia ah, de, de sus hijos, ¿no? De cómo pudieron visualizar algún, eh, algún patrón de conducta nuestro que lo vio reflejado también en sus hijos, ¿no? Y esto es porque, como les digo, ellos nos van siguiendo. Principalmente en un principio, cuando más adelante ellos crecen y pueden ver ya con su criterio las cosas buenas que hay, e incluso nos llegan a perdonar algunas, pero nos imitan en aquellas que son buenas, en aquellas porque nos aman, ¿no? Y también porque saben que los amamos, que todo lo que pretendemos hacer es, como les digo, dar un buen ejemplo para que ellos tengan un buen patrón a seguir. Pero el mejor modelo, como les decía anteriormente, es nuestro Señor Jesucristo. En, en Efesios, en capítulos anteriores, había hablado acerca de que hasta que todos llegáramos a la plenitud, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, a la estatura, ¿no? A la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto, ¿no? Un varón que no tiene, eh, digamos que es íntegro, ¿no? En su actuar, en su conducta, en su comportamiento. Y es a todo lo que nos está llamando aquí el apóstol Pablo a través de esta instrucción. Que seamos imitadores de Dios, que seamos imitadores de todo lo que es bueno, de todo lo que es puro, de todo lo que es honesto, que imitemos todos esos atributos que conocemos de nuestro Señor. Y, y nos sigue diciendo en el versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragrante, fragante, perdón, un olor fragante. Eh, nos llama a amar en amor, pero ¿a qué amor se estará refiriendo el apóstol Pablo? Porque sabemos que hay diferentes tipos de amor. Ya nos habían explicado anteriormente que existen diferentes tipos de amor. A qué amor se estará refiriendo el apóstol Pablo? O bien, eh, si recordamos o alguien que nos pudiera ayudar a recordar qué tipos de amor son a los que se refiere en la escritura. ¿Alguien que quiera participar? Leti, Tú no lo compartes muy bien. Ok, bueno, eh, perdón, no te escuchamos al inicio, Leti. Ah, no, es que vi que nadie, entonces, bueno, voy a ver si recuerdo, ¿está bien? Mira, tenemos el amor al que se refiere es al amor ágape, al amor incondicional, Ajá, al de Dios, el que Dios ha derramado en nosotros. Entonces no podemos decir que no lo podemos hacer porque Él ha derramado todo su amor a cubetadas en nuestro corazón, ¿no? Entonces, al que se refiere es al amor incondicional y como decías tú, hay varios tipos de amor, como nos explicaba Juan Carlos, que, hay el amor fraternal o el fileos, ¿sí? Hay el amor eros, el que se refiere a una pareja, hay el amor estorgos, el amor natural de una madre hacia un hijo, de un padre hacia un hijo, el amor ágape, no sé si se me esté pasando alguno. no, sí son esos, Leti. sí, es correcto, filios y sí, 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 está bien. Sí, correcto. Sí, hay un tipo de Por amor que ejemplo, es... Ajá, tengo una pregunta. En el caso de, bueno, como comentaba Leti, nosotros ya hemos recibido el amor de Dios, pero ¿podemos nosotros ejercer ese mismo amor, el amor agape, o nosotros de alguna forma estamos limitados, ¿no? A poder experimentar ese tipo de amor? Que recuerdo en el pasaje en el que eh, Jesús está con Pedro y le dice, le preguntan, ¿no? Si lo ama, pero de acuerdo a las traducciones dice que le preguntaba sobre este amor ágape y él decía que no, que el amor que él tenía hacia él era el amor filial, porque no podía experimentar el amor ágape, ¿no? Al que Jesús hacía referencia. Entonces, por ejemplo, aún teniendo el espíritu, podemos ejercitar un amor filial o de la pareja o a nuestros hijos mayor porque el espíritu bueno, nos da esa capacidad de amar, pero ¿podemos nosotros llegar a ejercitar el amor ágape? ¿O ese es únicamente exclusivo de Dios? O sea, de Él hacia nosotros sí lo podemos recibir, ujú, pero nosotros no podemos ejercer ese tipo de amor, ¿no? Oye, Memito, sí. doctora Patti, cuando está el pasaje de Pedro, ¿ya Pedro había recibido el Espíritu Santo? Creo que no, ¿eh? No estoy. No, en ese momento todavía no descendía, ¿no? Todavía no, porque fue posteriormente en el libro de los Hechos. Aunque hay un pasaje en Juan en donde dice que les dio el Espíritu Santo, ¿no? Este, ah, sí, aunque, pues no sé, la verdad, ahorita sí me agarraron en curva. Ahora, en cuanto a si podemos expresarlo nosotros, ese tipo de amor, creo que, bueno, no sé, yo pienso que sí, es muy difícil porque sí, el haber dado
lo más preciado para alguien que no lo merecía, posiblemente no, ninguno de nosotros lo haría, ¿no? Eh, O sea, sí, creo que yo hay un creo que pasaje. sí, yo creo que sí es muy difícil. O sea, nosotros, mm, sí, bueno, obviamente, solamente guiados por Dios, pues lo podemos hacer, pero aún así yo creo que el amor ágape, pues es completamente incondicional. Aún así yo creo que solamente Dios puede dar muestra de ese amor. O sea, nosotros podemos ejercitar el amor de Dios y podemos dar muestra de los cambios que Dios ha generado en nosotros. Nuestro ejemplo a seguir, pues sí, obviamente, como lo mencionaba Memo, es Jesucristo, pero yo creo que tenemos limitantes, ¿no? Sí, yo creo que el amor ágape solamente viene del Señor porque su amor es diferente, porque a veces nosotros no, pues, no damos la vida por un delincuente o por otra persona, ¿no? Y Dios sí la dio por, bueno, por sus escogidos, ¿no? Por Sí, mí la dio, pero a lo mejor alguien no la da por mí, ¿no? Entonces solamente viene de Dios el amor ágape. Y como dicen Romanos, ¿no? ¿Acaso daremos nuestra vida por alguien bueno, por nuestro hijo? Claro, Pero pienso que es el proceso de santificación. Es como, como dice aquí, andad, cómo vas caminando con el Señor. Diariamente tienes tu relación personal con Él. Y aún así, como perfectibles, perfectos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero creo que nuestro caminar diario, Dios nos va poniendo, ¿sí? Pruebas, situaciones, y entonces ahí podemos nosotros ver si estamos ejercitando ese amor que Dios nos ha dado en magnitudes, como dices tú, tal vez pequeñas, porque nunca lo vamos a ejercitar de la manera en que nosotros hemos ofendido, ¿sí? Y que Él nos ha perdonado, sí, creo que en esa magnitud, ¿no? Pero sí en pruebas que Él nos manda, en pequeñeces si quieres, ¿no? En amar, por ejemplo, a tu vecino que te echa la basura todos los días, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con él todos los días? No, le vas a pedir al Señor que te dé amor por él, ¿no? No sé, es un ejemplo si quieres absurdo, pero creo que es el caminar con él, como dice, andar, es el caminar, es que te estés alimentando del Señor. Y entonces cuando estás lleno del Espíritu, ¿quién te controla? el espíritu. Pero si andas en la vil carne, no agarras tu Biblia, no oras, no asistes a estos estudios que gracias a Dios, pues hay personas que nos lo dan, ¿no? Y andamos en la vil carne, pues como escuché, ¿no? Precisamente a Sugel estaba escuchando que decía, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado, ¿no? Entonces, yo pienso que si Dios está, este, nos dio todo en Cristo hemos recibido su amor incondicional. Otra cosa es cómo vamos creciendo o cómo vamos madurando. No sé, Memito. sí, sí, fíjate que ahorita que lo comentas, creo que sí es un proceso de crecimiento del creyente, en el cual, pues si nos está mandando que andemos en amor, ¿sí? Y nos muestra qué tipo de amor, porque dice, como también Cristo nos amó, es decir, Ajá, exacto. lo dio todo, se despojó a sí mismo, como dice Filipenses, ¿no? Y ahorita me estaba poniendo a pensar, cuando comentabas acerca de esto, ¿no? De que si pudiera ser o que es un proceso de santificación y crecimiento del creyente, hay testimonios de misioneros, ¿no? De misioneros Claro. que han sido muertos por su fe, por defender su fe. Y no solamente fue la fe, sino que lo que los llevó a ir a esos lugares en donde finalmente perdieron la vida fue llevar la palabra de Dios a un mundo que no la conocía por amor a esas personas que no conocían del Señor, que él ni siquiera conocía y sin embargo dieron su vida por Cristo, pero a su vez también
hacer llegarle la palabra de Cristo a ellos, ¿no? Nos pudiera ser que sí, como dices, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de madurez espiritual y de comunión con el Señor, pudiera llevarnos a experimentar o más que experimentar, a producir ese amor en nosotros, ¿no? A dar ese fruto en nosotros, ese amor, y por tanto nos los está indicando ahí el apóstol Pablo, ¿no? Anden en amor, como también Cristo los amó o nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Sí, yo pienso que pudiera ser así. Sí, es muy difícil, ¿no? Yo me pongo a pensar si alguien me pidiera que diera, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? A mi hijo al cual amo, o a mi hija, ¿no? Por salvar a una persona que ni conozco y que tal vez ante la sociedad sea el peor delincuente, Ujú. pues no habría en mi corazón así como para decir, pues sí, está bien, para que se salve el otro, ¿no? Sí, es muy complicado, pero sí, a lo mejor en ese amor y en ese ejemplo que ponías, Leti, no es así como que absurdo, sí pasa y es parte de lo que nos va llevando a ese crecimiento, ¿no? Con esas pequeñas cosas, ir, ir creciendo en ese amor en el que nos pide andar el Señor. Y yo creo que gracias a Dios, Dios ya hizo el sacrificio único y para siempre, ¿no? Mi limitación, creo que Dios no nos pediría algo así, porque aunque diéramos eso no lo salvaría, ¿no? Pero gracias a Dios que creo, como te digo en mi limitación, que Él no nos pediría pues algo así, ¿no? Porque Él ya lo hizo todo. Pero bueno, Sí, claro. O sea, yo me refiero a salvarse de no salvación espiritual en alguna situación, ¿no? en Si una tuviera situación, que elegir entre mi hija un desconocido, entre mi hijo un desconocido, pues Sí, tu hijo. definitivamente Sí. optaría por el desconocido. tienes razón. Sí. Bien, eh, y nos habla acerca ahí de ser un olor grato, ¿no? Delante de Dios. Y hay un pasaje en Éxodo 29:18, si quisieran darle lectura. Ay, ay, 29. Ay, Dios, Dios, que no tiene 29. 29:18. Ujú. Ay, Dios. Bueno, dicen, ay, y quemarás todo el carnero sobre el altar, y es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada en Jehová. A Jehová. Sí, y ahí habla acerca de esos sacrificios que se hacían y cómo ese olor que desprendía subía como un olor agradable, ¿no? Como un olor grato a nuestro Dios. Y así pide que sea nuestra vida, ¿no? Que en nuestro andar en amor eh, exhalemos, ¿no? Ese aroma grato a Dios, que podamos bendecir con ese andar en amor a los que nos rodean y para Dios sea ese olor agradable, ¿no? Que nuestra vida desprenda ese olor agradable. Que no desprenda el olor como ando ahorita, que no me he bañado. Sino que andemos en amor, así como Cristo nos amó
y eso va a ser un olor grato para Dios. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esa palabra fornicación viene del griego porneia y se refiere a toda clase de relaciones sexuales ilícitas, inmoralidad sexual o falta de castidad. Y de esa palabra porneia se deriva también la palabra pornografía. Entonces, todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones como esas relaciones sexuales, ilícitas, con la inmoralidad sexual, con el incluso, pues ver, como les digo, este tipo de, de- de gráficos, ¿no? Que son, pues, lastimosos a nuestro espíritu, ¿no? Son agradables a la carne, pero reprobados para Dios y lastiman nuestro espíritu. No dice ni fornicación, pero fornicación y toda inmundicia. Y esta palabra inmundo, en su término primario, es sucio o asqueroso, pero también significa impuro, es decir, que tiene una mezcla de otra cosa o no conserva su naturaleza original. Y un ejemplo podemos verlo en los metales, ¿no? En los metales preciosos o en los metales, como el oro, que en ocasiones el oro no está puro, sino que se ha mezclado con algunos otros minerales, materiales o impurezas y tiene que ser pasado por un procedimiento, por un proceso, a través del cual esas impurezas se sueltan y queda entonces ahora sí el material puro, en este caso el oro, ¿no? El oro puro. Entonces, todas esas inmundicias, que como les decía en su término primario es sucio o asqueroso, o es todo lo que no es puro, todo aquello que no es puro. Y dice, y o avaricia, que la avaricia pues sabemos que es pues un deseo pues que sobrepasa, ¿no? Lo normal, lo natural. Y todo esto está pidiendo el Señor que no haya en nuestras vidas. Vemos que nos habla entonces que ni la fornicación, ni la inmundicia, es decir, ni las suciedades o todo lo que no es puro, ni la avaricia, que es ese afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, ¿no? Y sobre todo esto, sin compartirlas con nadie, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace el- la diferencia aquel que está, bueno, sí, aquel que está afanado por poseer muchas riquezas, pues ya de suyo es avaro. Pero aparte, solamente las atesora y no las comparte con nadie, es lo que hace un avaro, avaro. Un avaro al cuadrado, ¿no? Y, y todo esto desea el Señor que dice, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Son cosas que no corresponden al andar, a la actitud, como decía en el capítulo 4, en el primer versículo, conforme, ¿sí? A la vocación con la que fuimos llamados, ¿no? Dice, yo lo ruego que andéis como es digno de la vocación, ¿no? Es decir, como corresponde a un hijo de Dios. Y aquí está pidiéndonos el apóstol Pablo eso precisamente, que ni ese tipo de situaciones como la fornicación, las relaciones ilícitas,
esas relaciones sexuales no correctas, esa inmoralidad sexual, eh, toda la inmundicia, todo aquello que no es puro delante del Señor, ni moralmente hablando, y ni toda la avaricia, ni la avaricia, forma parte del andar de un creyente. No debe de formar parte del andar de un creyente. Y, y es a lo que nos habla. No nos conviene como hijos de Dios, como aquellos que ya hemos sido apartados para Dios, andar viviendo en estas situaciones que menciona el apóstol Pablo. Ahí quisiera ver si me pueden ayudar a ir a darle lectura a Colosenses 2:8 y Romanos. No es cierto, perdónenme, discúlpenme. Romanos, bueno, sí, Romanos 1:18. Oye, Romanos, uno, uno, Romanos 1:18 dice, Sí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. sí. De hecho, un poquito más adelante ahí lo vamos a ver. Pero sí, el Señor dice que revela su ira desde el cielo, ¿verdad? Contra todos aquellos que practican una serie una lista que va a abordar el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos, pero que al menos aquí nos da como que un concentrado, ¿no? Como decía Carlitos, eh, Efesios viene siendo como que el comentario de Romanos, ¿no? Porque es un Romanos pequeñito, ¿no? Un Romanos bien condensado. Y aquí en Efesios, en esta parte, nos está mostrando solamente una muestra, ¿no? Un ejemplo de aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Es decir, en Romanos está más exhaustivo, ¿no? La lista, y aquí un poquito más condensada. Pero finalmente en el versículo 6 vamos a ver que son de las cosas que no le agradan al Señor y que por ello puede venir su ira sobre las que las practican. Eh, Versículo 4. Entonces, ahorita en el versículo 3 nos habló acerca de conductas que tienen que ver con con nuestra carne, con nuestra persona, ¿no? En cuanto a nuestro físico. Y ahora va a hablar en el versículo 4 acerca de nuestra forma de andar, de cómo conducirnos, de nuestro hablar. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nos habla primero de cómo debemos andar, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que así sea nuestra entrega, nuestro amor hacia el prójimo. Y empieza a citar entonces, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Estas palabras deshonestas, otras versiones o otra versión lo traduce como cuentos obscenos, ¿no? Como palabras obscenas. Y les platicaba, no sé si les platiqué a ustedes, pero bueno, en casa yo crecí con un estilo de hablar, porque mi papá era
de Veracruz. En su momento no, pues en su juventud y todo, su niñez, pues él no tuvo tal vez una guía correcta y pues por allá que se da muy fácilmente la picardía, ¿no? El doble sentido, pues era muy natural, ¿no? En casa, que escuchábamos así el doble sentido y pues lo entendíamos. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo el soltar, ¿no? Todo este tipo de situaciones que de chico vivimos, primero en casa, luego en la calle, luego con los amigos. Este, Va aprendiendo uno, pues este tipo de, como dice, cuentos obscenos, palabras obscenas, palabras deshonestas, y, y obviamente, pues así como esas otras acciones como la fornicación, la inmundicia, la avaricia, no son agradables, no es ese olor grato para Dios, tampoco las palabras, ¿no? También con nuestras palabras podemos herir, podemos lastimar, podemos matar, como decían hace 8 días, y, y no son, dice, no conviene, ¿no? No conviene no son la forma que corresponde a un hijo de Dios el andar en ese tipo de pláticas, de, de conversaciones, de, de chistes, ¿no? No conviene a un hijo de Dios. Dicen necedades, lo que son conversaciones necias. Y el necio dice en una traducción, dice que es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces el Señor pues nos dice, no seas necio, ¿no? No seas necio que estás yendo por el camino equivocado y de cualquier forma sigues en esa necedad, ¿no? Decía una persona, un necio no es una persona que no entiende, sino que entiende y a pesar de que entiende, va por ese mismo camino. Ese es un necio. Veía una película hace 15 días, bueno, era una serie, ya ni terminé de verla, acerca de Chernobyl, de esta planta nuclear pues que estalló, bueno, y que hubo una grande contaminación. Y hay una escena en donde están reunidos personas que, digamos, son representantes, ¿no? De la sociedad, ahí con los militares y con la gente de la planta nuclear. Y bueno, pues los de la planta están tratando de minimizar el problema, de que no hay tanto problema. Y sin embargo, los representantes de la sociedad pues dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos que evacuar, porque no sabemos exactamente cuál es la dimensión, la magnitud del problema y tenemos que evacuar a toda la gente. Y hay una persona que era un anciano ya de alto rango y pues les da primero un discurso, los marea ahí con los íconos, ¿no? Del comunismo y finalmente da la orden de que nadie va a salir de ahí de esa región, que nadie va a ser evacuado, porque si no, pues van a dar pie a que la prensa y sobre todo los americanos, que era con lo que estaban preocupados, se fueran a enterar de que había algún problema, porque pues la movilización de militares y estar sacando a la gente, pues iba a dar de qué hablar. Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona ya con tantos años, que debería de esperarse sabiduría en su consejo, se comporta como un necio y da una instrucción que solamente por el no dar pie a la opinión extranjera puso en riesgo a
tantísima gente de su propia población, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede haber una necedad tan grande en la persona? Y, y, pues no sé, es el ejemplo que se me ocurrió ahorita del necio, pero en Proverbios 26 hay varios versículos que nos hablan acerca de la necedad. Y no sé, me gustaría si podemos leer Proverbios 26, el 7 y el 11. Digo, casi del 1 hasta la mitad está hablando acerca del necio, pero me gustaría si podemos ver es el 7 y el 11. 26, el 7 y el 11. Ajá, por favor. 7. Ay Dios. Ay, Dios. A las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿Y cuál otro? El 11. Ah, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Ay, Dios. Sí, un poquito muy gráfico, ¿verdad? Pero Ilustrativo. sí. Y en el primero que leímos, ¿no? Dice las piernas del cojo, penden inútiles. Otra versión lo traduce así. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Le puedes dar un buen consejo a un necio, pero va a ser como hablar con la pared, ¿no? Pues sí. Es como pedirle a una persona que está imposibilitada de sus piernas que camine, ¿no? No va a poder avanzar. Y hay un salmo, es el Salmo 14:1. Yo creo que ahí está el peor necio que puede existir, ¿no? 14:1 Ajá. dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se Dice, han corrompido, ajá, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. así es. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. A pesar de que hay mucha evidencia, a pesar de como en Romanos, ¿no? Dice que su eterno poder y deidad son manifiestos, ¿no? A través de las cosas que han sido creadas. O sea, no lo ves, pero toda la creación habla acerca de que hay un Dios, ¿no? Y aún así se cierran en su corazón necio y entenebrecido y dice, no hay Dios. No hay Dios. Yo creo que es el peor necio que puede existir. Y entonces nos habla acerca de que palabras deshonestas, ya veíamos esas palabras obscenas, necedades, eh, son conversaciones necias o aquel que insiste en que está en lo correcto a pesar de que está equivocado y que todo es evidente que está equivocado, o truanerías. Eh, las truanerías dice que son chistes, bueno, otra versión lo traduce como chistes groseros, como groserías, como esas palabras altisonantes, ¿no? Entonces, no conviene a los santos andar en fornicación, inmundicia, avaricia, y tampoco hablar en ese tipo de lenguaje, ni ser necios, ni truanerías como lo menciona aquí, ¿no? Veía yo que dice acción, que la truanería es una acción truanesca que sirve para engaños y estafas, vileza o engaño. Es una vileza o engaño también. Y pues son cosas que no convienen, ¿no? No convienen a un hijo de Dios. ¿Y cuál es el contraste? ¿Cuál es el contraste ahí? Sino antes bien acciones de gracias. Que nuestro hablar siempre esté expresando esa gratitud que hay para con Dios, para con todo lo bueno que Él es para con nosotros y todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas.
que siempre haya esa gratitud y como menciona aquí, siempre hay que dar gracias en todo, ¿no? Gracias en todo, incluso en situaciones que pudieran ser no favorables, que pudieran parecer no las mejores para nosotros, que pudieran parecer adversas incluso, y sin embargo, darle gracias a Dios porque siempre Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Siempre Él tiene planes que son mejores que los nuestros. Sus pensamientos, dice su palabra, que son más altos que los nuestros, ¿no? Así que, pues siempre darle gracias a Dios en todo y por todo y estar agradecidos, ¿no? Con Él y que siempre haya eso en nuestro corazón. Antes bien, ¿no? Antes de estar en esos chistes obscenos, en esas palabras necias, en esos chistes groseros, en esas palabras de doble sentido, eh, que podamos expresar siempre en nuestros labios eh, palabras de acción de gracias y de bendición. Recuerdo que también hay, creo que es en Colosenses, que dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, ¿no? Y que tenga siempre ese sabor en nuestra boca y que nuestra palabra sea, como dijo en el capítulo anterior, la que sea buena para la necesaria edificación de los que nos escuchan, ¿no? De los oyentes. Dice en el capítulo 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y que hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, también nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, que siempre haya esa acción de gracias en nuestros labios, en nuestro hablar, que la gente que hable con nosotros pueda eh, irse llena o salpicada del Espíritu Santo, ¿no? Que siempre las palabras que tengamos sean palabras que edifiquen, ¿no? No palabras que destruyan, no palabras que le echan más leña al fuego, ¿no? Cuántas veces personas llegan a nosotros contándonos problemas, situaciones, y en vez de darles un buen consejo, nos dejamos llevar por la plática, queremos a lo mejor ser empáticos con ellos y terminamos echándole más leña al fuego, ¿no? Y pues esa persona se va a ir sin una palabra que la reconforte, que le dé a lo mejor el consuelo, que le baje la ira que a lo mejor pudiera llegar a tener. Nuestra palabra siempre debe ser así, sazonada con sal, con acciones de gracias, y que no sean corrompidas, palabras deshonestas, ni truanerías, ni necias, ¿no? Eh, Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno que practica todas tales cosas, ¿no? Ninguno que practica tales cosas tiene herencia en el reino de Dios. No sé si me podían ayudar con Colosenses 2:8. No, perdón, discúlpenme, ando bien norteado. Ok, estábamos hablando en el 5, ¿no? De que de todos modos téngalo ahí a la mano, 2:8. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice en otro pasaje que ninguno que practica tales cosas. Ahora sí, perdón, era Gálatas 5:21 y Primera de Corintios 5:21, 6:9. Gálatas 21 5. dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ay, Dios. Y ahí en ese capítulo 5 de Gálatas, nos está hablando el apóstol Pablo acerca de las obras de la carne en contraste con el fruto del Espíritu, ¿no? Y nos hace ver con una lista, ¿no? También de lo que produce la carne, ¿no? El andar en la carne. Y cómo aquellos que practican, dice, aquellos de quien esto ya es un estilo de vida, un hábito, dice, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Como les comento aquí en Efesios, a lo mejor es un poquito más condensado, está diciendo fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, y es una especie de idolatría porque pues sabemos que está, digamos, su Dios es la riqueza, ¿no? Es los bienes materiales, es el dinero, y ha hecho de eso un ídolo, por eso la avaricia menciona que es una especie de idolatría, y ninguno de los que practican tales cosas eh, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Corintios 6:9, si me ayudan también, por favor. Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así es. Y si, Oh Dios, y ¿cómo si, está el mundo ahorita? y si siguiéramos, ¿no? Si siguiéramos, pues ahí está otra lista, ¿no? Pero si se fijan, ni los fornicarios ni los idólatras, que son dos que se mencionan aquí en Efesios, dice, heredarán el reino de Dios. No nos engañemos, ¿no? Dice, no erréis, no se engañen. Ninguno de estos va a heredar el reino de Dios, ¿no? Versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Em, creo que ahora sí es Colosenses 2:8. No, sí, ¿no? Colosenses 2:8 era uno de los que se había dicho. Sí. Dice Maimito, dice, por lo cual Dios también, ay, creo que no es. A ver si es, dice, mirad, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén, gracias. Y aquí en Efesios también nos está hablando, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, nos habla también a estar
atentos, ¿no? A no ser engañados con, como dice Colosenses, ¿no? Con filosofías, con palabras huecas, ¿no? Con huecas sutilezas, eh, Tradiciones. ajá, con tradiciones que se van creando y que tienen que ver con el pensamiento del hombre, ¿no? Eh, la otra traducción lo traduce de esta forma, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, Colosenses es una epístola paralela a Efesios. Tienen muchas coincidencias y se piensa que fue escrita también por ahí en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo cuando se escribió la de Efesios. Y digamos que es como que un reforzamiento a lo que ha venido hablando aquí en Efesios. Dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Esa palabra vano es algo que está vacío, ¿no? Algo que está hueco, algo que no tiene peso, ¿no? Entonces, dice que nadie nos engañe con palabras vanas o como dice Colosenses, con huecas sutilezas, con filosofías, y sabemos que ese tipo de pensamientos actuales, como decía Manuelita, todo lo que hay ahorita, ¿no? Todo lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas ideologías, pues nacen precisamente, como decía esta traducción, del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, que están gobernados por el enemigo, ¿no? Por Satanás, y que lo que quieren hacer es influir o influenciar sobre el pensamiento de las personas. Y nos llama a que estemos atentos, ¿no? Y que no seamos engañados, porque nos da el porqué, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eh, Ahora sí, Romanos 1:18, si me ayudan otra vez a leer. Romanos, ¿qué era la cita? Memo, ¿uno qué? 1:18. 18. La ira. ¿Por qué la ira de Dios? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ajá. Dice que la ira de Dios se revela, ¿no? Contra todo aquel que hace injusticia. Y como haciendo un refuerzo, ¿no? Sobre esto que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tiene que ver también con lo que habíamos hace rato, con la necedad, ¿no? Como comentábamos. Personas que se les ha instruido de forma, pues, correcta, con una enseñanza correcta, y que se mantienen pues duros en su corazón y duros en su entendimiento, y
y a pesar de que tienen todas las evidencias en su contra, siguen marchando conforme a lo que para ellos es correcto, ¿no? Como dice aquel otro pasaje, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y aun cuando van rumbo a ese desfiladero, no les importa. Y no solo eso, sino que trae consecuencias graves, ¿no? Aquellos que son fornicarios, inmundos, avaros, idólatras, y que hablan con palabras deshonestas, con tronerías, con necedades, y que lo practican y que incluso son necios, que a pesar de que se les está mostrando la evidencia, se comportan de esa forma, pues viene, dice ahí, la ira de Dios, ¿no? Sobre los que practican estas cosas, los que se comportan de manera eh, desobediente, pero teniendo plena conciencia de lo que están haciendo. Y por último dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Nos, nos vuelve a hacer la invitación como en un inicio, ¿no? En el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4, versículo 17 decía, esto digo y requiero en el Señor, ya utilizando, como decíamos la semana pasada, esa autoridad apostólica, esa autoridad de apóstol que tenía Pablo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí nos sigue haciendo esa recomendación. Primero, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en amor, así como Cristo nos amó a nosotros, que dio su vida en sacrificio por nosotros y esto exhala un olor grato delante de Dios. Y nos llama entonces a que toda fornicación, que como decíamos es un condensado de toda la lista exhaustiva que da tanto en Romanos como en Gálatas, fornicación, inmundicia y avaricia, e idolatría, y las palabras deshonestas y truanerías y necedades, nos llama a no andar de esa forma, ¿no? Primero andar de una forma como imitadores de Dios, después a no andar como no conviene a santos, y que por último dice, no seáis pues partícipes con ellos, que no participemos. Es decir, hay personas que eh, lo citan en otro pasaje, no recuerdo cuál es, pero que hacen el mal o que andan, por ejemplo, nos vienen a contar acerca de sus inmoralidades y que aparte les aplaudamos o que no seamos quienes, no, bueno, que no seamos para reconvenirlos, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Pues estás mal, ¿no? Estás mal. Cuando a lo mejor, por llamarlo de alguna forma, nos gozamos con sus aventuras y sus chistes y sus travesías y sus palabras obscenas, estamos siendo partícipes también con ellos. Y es a lo que nos llama el apóstol Pablo a que ni siquiera seamos partícipes, que no participemos con ellos, que nos apartemos, porque el Señor ya nos ha apartado, ¿no? Nos ha santificado. Y esa palabra santificar es apartar, ¿no? Apartarnos para Él. Y el Señor quiere que vivamos como corresponde a un hijo de Dios. Nos sigue hablando y nos va a seguir hablando durante lo que resta de la carta acerca de cuáles son las conductas que quiere ver reflejadas en nosotros y cuáles son las que desea que quitemos de nuestras vidas. Así que pues hasta aquí el estudio del día de hoy, hasta el versículo 7, y doy oportunidad para que pues igual hagan los comentarios que tengan
acerca del estudio y pues preguntas o dudas o lo que quieran comentar. Bueno, Memo, yo quisiera hacer un comentario con respecto a la exhortación que se nos hace en ambos textos, bueno, no nada más en ambos textos, ¿no? En Efesios y en Colosenses. Como decías que generalmente, pues todas esas palabras vanas y toda esa ideología que quiere apartarnos de Dios nunca va a estar completamente revelada, ¿no? Siempre ahí dice, son sutilezas. En realidad, pues el engaño, ¿no? O el engañador va a buscar la forma de que veamos algo malo de una forma inofensiva, ¿no? Entonces, pues como dices, o sea, nuestra atención, pues a veces puede estar distraída, ¿no? Como decía Leti, mientras más permanezcamos en el Señor, bueno, pues más, como que más sensibilidad vamos a tener a tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos más a Dios y a no bajar la guardia, ¿no? Porque pues obviamente el enemigo no va a mostrarse tal y cual es para hacernos caer, ¿no? Y obviamente todos tenemos esas debilidades, ¿no? Entonces, pues el enemigo va a buscar esa forma de poder, bueno, de poner en juego nuestro testimonio, de poner en juego pues incluso nuestra eh, permanencia, ¿no? En el Señor, los distractores que tenemos. Entonces, pues sí es una exhortación a tener, pues, una mirada fija en el Señor para que no podamos distraernos, ¿no? Con esas vanas sutilezas, ¿no? Porque obviamente sabemos que vanas en el sentido de que no tienen ningún provecho, ¿no? No nos edifican. Y cómo a veces nos damos cuenta, bueno, lo importante es darnos cuenta, ¿no? Aun cuando hayamos caído y reconocer qué es lo que nos está alejando, qué es lo que está, pues poniendo en mal nuestro testimonio, que a lo mejor qué actitudes nosotros tenemos que están alejando a los demás también, ¿no? Del Señor. Entonces, pues es lo que estábamos comentando precisamente con Uriel ayer, que pues no, a veces nos damos cuenta ya que hacemos las cosas, sin embargo el espíritu nos redarguye, ¿no? Y nos muestra, esto estuvo mal, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Pero pues nada más ese es mi comentario. Sí, bastante completo, Pati. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Manuelita, Leti. Pues yo aquí en estos capítulos y versículos, pues me queda, ¿no? De que debemos ser obedientes y no copiar lo que vemos en el celular, en el internet. Por ejemplo, lo que usted dijo del influencer, ¿no? Ujú. Que estos expresan opiniones a X personas, o sea, son imitadores, y hay personas que quieren ser como ellos y se tatúan bueno, quieren copiar bien todo y no les importa que al tatuarse se puedan infectar, pues no les importa con tal de ser como ellos. Y nosotros no debemos imitar a esas personas. Nosotros debemos imitar a Dios en nuestro modo de vivir. Amén. ¿Por qué? Pues porque Dios nos da la capacidad de razonar, de pensar qué es lo bueno y qué está mal, que seamos el ejemplo de la gente que nos ve. Por ejemplo, si nos tiran la basura, nos la ponen en nuestra puerta, la bolsa, pues digo, no devolvérsela, esperar que pase el camión de la basura y pues echársela.
Sí, y debemos entender, ¿no? Que Satanás siempre está presente para hacernos caer, porque él procura alejarnos de Dios, ya sea por la codicia, avaricia, inmundicia, palabrejas, ¿no? Y esos que cuentan los chistes que todo el mundo se carcajea y hasta salen por la televisión, y chistes colorados y bueno, de doble sentido. Debemos tener en cuenta, pues, que Dios nos amó, nos ama y nos amará siempre. Eso es lo que yo saqué de estos capítulos y versículos que nos dio. Gracias. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Sí. Leti, ¿quieres comentar algo? Pues creo que Pati y Manuelita sintetizaron muy bien la enseñanza. Yo nada más casi quería hacer énfasis que Pablo, y toda la Biblia en sí, a veces, como decías tú, Efesios y Colosenses, vienen ligados, ¿no? Como que como que se repitiera la misma enseñanza. Pero vemos que Dios nos repite constantemente todo esto porque tendemos a olvidarlo, ¿no? Y casi siempre olvidamos lo que debemos hacer y no lo que no debemos hacer. Por eso es importante como en el capítulo 4 nos está mencionando que no debemos andar como los otros gentiles. Nosotros éramos gentiles, pero ahora hemos sido redimidos en Cristo porque hemos creído en Él. Entonces ya no debemos andar como andábamos antes, ¿no? Entonces lo dice en el 4 y en el 5 lo vuelve a reiterar, ¿no? Y vemos cómo andaban los otros gentiles o cómo andábamos nosotros antes con este entendimiento vacío, vano, ¿verdad? Con el entendimiento entenebrecido, andábamos en oscuridad, ¿verdad? Y alejados de Dios, totalmente alejados de Dios, ¿verdad? Entonces, y yo lo que veo es que todo esto nos insta a tener misericordia por aquellos que aún no han creído, ¿sí? Por todo esto, porque tienen el entendimiento. Entonces, llevar el evangelio, ¿no? Eso también es hacer obras que sean de olor fragante al Señor, ¿sí? Porque muchas veces estamos con personas que sabemos que no han creído en Cristo y andamos en banalidades, ¿sí? Hablando de todo menos a lo que tal vez Dios nos llevó, ¿no? A que les testificáramos. ¿Por qué? Porque la ignorancia que la quita, la palabra, ¿sí? ¿Y qué quita el pecado? El evangelio es el único. Entonces sí nos invita a que ya no andemos como antes andábamos, sino ahora andemos imitando a Cristo en luz, con palabras sazonadas con sal, como tú nos indicabas, ¿no? Y que no nos hagamos partícipes de esto. Y yo me pongo a pensar y digo, ay, Señor, ayúdame, ¿no? Porque nos levantamos en la mañana y tal vez le pedimos al Señor, Señor, quítame cualquier soberbia, quítame todo lo que yo pueda hacer que no te agrade, porque estamos en una batalla, ¿sí? Y donde no hay batalla tampoco hay victoria. Entonces el Señor nos pone en situaciones difíciles, ¿no? En las cuales vamos a ver si ya aprendimos, si estamos saliendo adelante, si estamos caminando con Él. Y creo que esto es diario, diario desde que nos levantamos, ¿no? ¿Cómo me levanto? ¿Dando gracias? ¿O me levanto de malas y haciendo las cosas mal, azotando las puertas, tirando las cosas? O sea, todo eso debemos de realmente ponernos en las manos de Dios desde la mañana, porque la batalla es dura. Entonces, aquí yo veo en el versículo 4:17 que nos decías, ¿sí? Que ya no andemos como los otros gentiles, sino que ahora andemos como Cristo, y que no nos hagamos partícipes de lo que el mundo es, como decía Manuelita, ¿cómo está el mundo? Creo que la Biblia nos hace ver cómo está el mundo, porque los que están en el mundo no se dan cuenta, ¿sí? Solamente Cristo nos puede quitar
esa venda de los ojos, ¿no? Entonces creo que es muy edificante este estudio, Memito, gracias. No, gracias a ustedes porque pues yo creo que lo expresaron muchísimo mejor. Oye, Memito, perdón, nada más complementando un poco lo que dice Leti, sí, pues a veces se nos pasa, ¿no? Desde muy temprano, pero Leti lo dice muy bien, cómo nos levantamos y o sea, es también un ejemplo de oración, ¿no? Desde temprano, o sea, cada uno de nosotros sabemos muy bien cuáles son nuestras debilidades y cuáles son pues nuestras luchas, ¿no? Diarias. Entonces, pues desde que inicia el día, ¿no? Poner en las manos de Dios pues esas tentaciones, porque a veces no son pruebas, ¿no? Las pruebas sabemos que nos van a edificar, nos van a hacer más fuertes, pero la tentación sabemos que viene del enemigo, entonces estar conscientes también nosotros de reconocer en qué momento, ¿no? Es cuando tenemos que ejercitar, ¿no? La guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y me quedó muy grabado en alguna ocasión lo que un pastor decía, que generalmente, o sea, nosotros debemos estar conscientes que todo lo bueno que la gente ve en nosotros, eso es lo que viene de Dios, ¿no? Siendo creyentes. Todo lo que la gente percibe que es para edificación, que los ayuda, todas nuestras, pues, esos, ¿cómo podríamos decir? Evidencia de que somos hijos de Dios es cuando Dios está actuando en nosotros, ¿no? Y todo lo que hacemos para dañar, a veces para sobajar a lo mejor a alguna persona, eso es realmente lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, pues me llevo también, es un buen ejemplo, ¿no? Desde temprano orar y pedir por esas áreas en las que nosotros sabemos, ¿no? Que necesitamos que actúe más el Señor en nosotros y que seamos menos nosotros actuando, ¿no? Amén. Sí, amén. Sí, la verdad, todo lo que han expresado ha estado excelente. Bien decía Leti, estamos en una batalla y me gustó hasta ya te la fusilé, Leti, la frase. Estamos en una batalla donde no hay batalla, tampoco hay victoria. Me encantó esa frase. Y, y es cierto, o sea, en el capítulo 6 nos va a hablar acerca de que estamos en una guerra espiritual, ¿no? Y no sé si recuerdan en la introducción que hicimos, hablábamos de eso, de quiénes somos en Cristo, nuestro andar en Cristo, y finalmente terminamos con una guerra espiritual. Y, y esa batalla es la que libramos día tras día, pero el Señor precisamente por eso nos equipa primero, ¿no? Nos equipó con toda bendición espiritual, con hacernos saber que somos hijos suyos, que hemos sido aceptos en el amado, todo el valor que tenemos en Cristo, eh, cómo hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, cómo nos resucitó juntamente con Él, cómo por gracia nos ha dado salvación, nos ha dado toda esa bendición espiritual, nos ha estado equipando, mostrándonos quiénes somos en Cristo durante los 3 primeros capítulos. Nos habla acerca de cómo andar para que lleguemos finalmente en el capítulo 6 a enfrentar esa guerra espiritual y terminar victoriosos, ¿no? Terminar de pie, estar firmes. Eh, y sí, la verdad es que muchas veces nosotros omitimos por nuestros afanes, en mi caso, el levantarnos y darle gracias a Dios y todo lo que comentabas, ¿no, Leti? La verdad es que sí, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Y la verdad les agradezco a cada uno de ustedes porque les digo, la síntesis que cada uno ha hecho, creo que valió la pena, ¿no? Todo toda la hora que estuvimos ahí platicando. Y nada más, Memito, sí, Sí. caminarnos
y preguntarnos, ¿no? Realmente mi vida, está caminando conforme Dios dice y claro, algunos caminamos más lentamente, otros crecen más rápidamente, ¿verdad? Pero teniendo paciencia, soportándonos unos a otros, que como vimos en el 4, ¿no? Dios nos llama a la unidad, y la unidad solamente se puede obtener en Cristo, ¿no? Y si Él nos ha, como dices tú, equipado con todo esto, claro que podemos llegar a esa unidad, ¿no? Teniendo paciencia unos con otros. Y como te decía yo, examinarnos porque tal vez no soy lo que debía ser, pero ya no soy lo que era antes, ¿no? Ujú. Lo poquito que he avanzado, pues es gracias al Señor, no en mis fuerzas. Gracias, Señor. Entonces, mientras siga aquí, voy a tener que estar luchando, ¿no? Y muchas veces preguntarle a la persona que está más cerca de nosotros, oye, ¿tú has visto cambios? ¿O sigues viendo que soy caprichosa, que soy controladora, que soy soberbia? ¿Cómo ves? ¿No? Y, Ujú. y muchas veces no nos gusta lo que nos contestan, ¿no? Y Sí. eso es bueno, examinarnos y ver en qué lugar estamos. Si hemos avanzado o seguimos siendo niños fluctuantes, caprichosos, ¿no? Que cuando no se hacen las cosas como yo digo, entonces eres mi enemigo, ¿no? Entonces, sí es bien importante, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, ¿quién más cerca más que Juan Carlos me conoce más, ¿no? Entonces, sí hacer ese ejercicio, ¿no? De preguntar, ¿cómo ves si he avanzado o sigo igual? Sí, amén. Sí, pues veíamos parte de eso la semana pasada, en que si verdaderamente habemos oído y sido por Cristo enseñados, ¿no? El examinarnos, ¿no? El examinarnos a nosotros mismos, el hacer ese autoexamen de ver, como bien mencionas, si está habiendo un cambio en nosotros, ¿no? Si realmente estamos llegando a esa estatura, ¿no? De la plenitud de Cristo. Si realmente estamos reflejándolo más a Él o más a nuestra carne, ¿no? O seguimos igual, como dices, ¿no? O peor. Pero sí, no, de verdad, muchas gracias porque somos edificados, ¿no? En amor con los comentarios de cada uno, con lo que cada uno ha aportado. Y yo, la verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Y, y pues nada más pedirte, Leti, preguntar si hay alguna petición y pues si nos puedes despedir en oración para cerrar el estudio. Sí, claro. ¿Hay alguna petición, hermano? Sí, Leti, ayer, Manuelita nos pidió que continuáramos orando por Jovita porque se suspendió la cirugía. Y también por Graciela, su hermana Graciela, que sigue con sus problemas de dolor, de movilidad. También nos pidió la hermana Magda que continuáramos orando. El 23 de noviembre está programada la cirugía. Y bueno, seguimos también orando por la esposa de Memito, que siga manteniendo una salud estable. Y también Yasmín, que pronto se recupere pues completamente, ¿no? Que el tratamiento o lo que le hayan dado en el hospital lo pueda seguir en casa y que esté pues en mejores condiciones, ¿no? Y bueno, pues obviamente por la salvación de todos ellos, con la excepción de la esposa de Memito. También tengo una petición especial. Mi mamá se fue a Jalisco la semana pasada, iba a acompañar a su hermana, a mi tía, pues a su aniversario de bodas de 60 años de casados. Y bueno, pues ya no se pudo hacer nada porque mi tío está delicado. Eh, Entró a terapia intensiva el sábado de la semana pasada, ya salió el miércoles de esta semana, pero pues no hay pues
pues un diagnóstico muy favorable. Entonces mi mamá se tiene que regresar el día de hoy porque pues obviamente ya tenía su vuelo programado, pero pues nadie de mi familia, bueno, ellos han escuchado de nosotros, de nuestros testimonios en Jalisco, pero pues sí, mi tío y pues sabemos que pues puede ser cualquier persona, ¿no? Quien tenga que partir, pero él se llama Octaviano Anaya. Entonces, orar por la salvación de él, por la condición en la que está, y pues por toda la familia, mis primos, mi tía, que haya alguien que el Señor pueda poner, ¿no? En el hospital. Él sigue hospitalizado y pues lo más probable es que continúe en ese estado por más tiempo. Ojalá ayúdenme porque sí. Jovita es su amiga. No, Jovita es cuñada de Manuel, esposa de su hermano. Sí, ¿verdad, Manuelita? Sí. Cuñada. Sí. Que Dios me ayude. Bueno, pues vamos a orar. Respeto y reverencia a nuestro Señor. Y pues, Padre Celestial, muchísimas gracias por venir juntos con tu cuerpo. Ayúdanos, Padre, a reflejar esta unidad que debemos tener en Cristo. Ayúdanos, Padre, a soportarnos unos a otros en el temor, a tenernos paciencia, a edificarnos mutuamente con estudios, Padre, que nos ayudan a edificarnos, a tener más conocimiento que tú quieres para nosotros, y ayúdanos sobre todo, Señor, a poner en práctica, no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, Padre, que nos ayuda de pecado. Agradecemos, Padre, porque no nos has dejado, nos has proveído de todo para que podamos, Señor, obedecer. Padre, ayúdanos cada día, Señor, cada minuto, cada segundo, Señor, a reflejarte, Padre mío, donde quiera que estés. Gracias, Padre. De Memito, Padre, Él nos ha compartido todo lo que Él ha estudiado, Padre, su vida, bendícelo grandemente, no falte nada en su hogar, Señor. Y también pedimos especialmente por su esposa, que tú la conserves, Padre, estable en su salud, Padre mío, que tú la fortalezcas, que pongas hambre, sed de ti, Padre mío, y que ella, Padre, confiar en ti, acrecenta su fe, Padre, porque sabemos, Padre, y que bendito Padre, pues, sea que te la ame, has amado a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias también por la vida de Manuelita, Señor. Padre, que ella, Padre mío, es muy constante en los estudios. Gracias, Señor, porque tú la traes, tú pones en ella el hacer, Padre, que lo que tú empiezas, Padre mío, tú lo terminas, Señor. Por eso pedimos por su vida, Padre mío, por la vida de su hijo, Padre Santo, que tú sigas poniendo esa hambre, esa sed en ellos, Señor. Pedimos también por Jovita, su cuñada, Señor, porque pues tú más que nadie conoces la situación que está viviendo, que se suspendió la situación, pero tú tienes, por eso descansamos en ti. Te pido que descanse Manuelita y todo su esposo, su familia, Señor, en que tú tienes el día designado para esa salud. Mientras, Señor, pedimos por la salvación eterna de Jovita, de su esposo, de su hermana Graciela, Señor, también porque ella está incapacitada en su movilidad, Señor, pero Padre, pedimos por su salud física, pero principalmente por su salud espiritual, Señor, que tú la toques, Padre, que tú uses a Manuelita o a cualquier instrumento, Señor, para que le hablen de Cristo,
que Cristo, Padre, es el, el, la solución de todos nuestros problemas, sean enfermedades, sean económicos, Padre, porque tú has prometido vida eterna a todo aquel que cree en ti, Señor. Pedimos por ellos, los ponemos en tus manos y también la salud de Señor, por sus dolencias, Padre, que pues, ella te las ofrece. Gracias también, Padre, por la vida de la hermana Magda, porque tú sabes cuán fiel es, cómo es un evangelista, Señor, de los camiones, reparte folletos, habla de ti. Gracias por su vida, Señor, porque me motiva, Señor, a seguir caminando. Te pido, Padre, porque su cirugía del día 23, Padre, tú manejes las manos de los médicos, Señor, pero que antes a ella la fortalezcas y que ella ponga su vida en tus manos, Señor. Sabiendo, Padre, que pues tú dices cuándo tenemos que presentarnos ante ti, Señor. Pero, Padre, pedimos que esta cirugía le conviene y que ella pueda ver, que pueda seguir leyendo, testificando de ti. Gracias, Señor, por fortalecela grandemente, Padre. Bien, Padre, ponemos en tus manos la vida de Yasmín, que tu Padre la toques, que tu Padre la animes, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, y también a Gina y a Salvador, Leoncito, Padre, que también los uses para seguir ministrándolos, Señor, que Padre los guíes, les provees todo lo necesario para todas sus necesidades, Señor. También, Padre, te pido por señora Chuy, tú sabes que ella iba, Padre, a visitar a su hermana, Padre, para festejar este año. Pero, Padre, que tú tienes todo en control. Pedimos, Padre, que la señora Chuy regrese con bien y también pedimos por su salvación eterna, Señor. Que ella, al ver tanta necesidad, Padre, ella pueda doblar y reconocer que siente Salvador. Tenemos en tus manos, tú tendrás un momento, Padre, usa para testificándole con sabiduría. Gracias por su hermana, Padre, también por Octavio, que es hermana, que tú, Padre, visites en su necesidad, Señor, que tú lo visites en el hospital, sabemos, pues, grave, Señor, sabemos que es una situación difícil, Señor, pero te pedimos, Padre mío, que tú mandes los que puedan, Señor, hablarles de esas buenas noticias, Padre mío, que es nuestro Señor Jesucristo. Que ellos puedan doblar rodilla también, que puedan unirse ante ti, puedan recibir tu suficiente Salvador. Sabemos que esto solamente tú lo puedes hacer. Por eso, Padre, venga en oración, pidiendo por ellos, que tú los convenzas de pecado, de justicia, que quites ese pecado. Ponemos en tus manos, Señor, todas estas peticiones. Sabemos que hay muchas, pero también ponemos en tus manos, Señor, a ti y a Aurielito, a Dani, por su fidelidad a ti. Que tu Padre los a su alrededor, que puedan ellos seguir hablando de ti, Señor. O Rosy que está viviendo sus quimioterapias, pero Padre, por su salvación. Señor, ponemos todas las peticiones en tus manos. Sabemos, Señor, a quién iremos si tienes palabra eterna. Gracias, Señor. Ponemos el resto de la semana en tus manos. Padre, que uses a Juan Carlos, la palabra que te da nosotros, Señor, que tú seas glorificado en todo, que todo sea para tu gloria y todo sea para tu honra, Señor. Siervos inútiles somos ante ti. Gracias, Señor, por este estudio, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Gracias, Sí, Leti. amén. Gracias.
Ujú. Muchas gracias. Pues Gracias. primero Dios, nos vemos próximo Bien. sábado. Viernes y sábado contigo, mamita. Ah, sí. Ah, sí, Ok. muy bien. Pues que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias igualmente. Buen día Gracias, a todos, que estén Bye. bien. Muchas gracias, hasta gracias, luego. Bye, bye. Bye. muchas gracias. Bye. Bye, Manuelita, que esté bien. Gracias. Bye. Bye. Yo no sé cómo se hace.